Esta mañana vamos a tener el mensaje para la Iglesia Bíblica Bautista de Monforte y vamos a ir al libro de San Lucas capítulo 11. Vamos a leer 2 versículos de San Lucas capítulo 11. Seguiremos transmitiendo en vivo los cultos aquí desde nuestra casa, y en cuanto ya se acabe el estado de confinamiento, el estado de alarma en el cual se encuentra el país, nos volveremos a reunir con la ayuda de Dios y tomando todas las precauciones que dé el gobierno, ¿verdad? Y alabamos al Señor porque Él está en control de todas las cosas. San Lucas 11, versículos 27 y 28. Vamos a leer este versículo, lo voy a leer yo. Los que si tienen su Biblia, sígalo allí, también aquí en casa. Sigan la lectura, solo son 2 versículos. Dice la Biblia, San Lucas 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiero que veas ese versículo ahí, el 28 dice: Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Padre Celestial, te vuelvo a dar gracias y pido que tu Espíritu Santo tome control de mis labios y guíes la predicación. Dios, habla a nuestros corazones, abre corazones, y que a través de este mensaje, que personas escuchen, que visitan o que están escuchando, Señor, tú abras corazones, y si hay alguien que no te conoce, pueda venir a Cristo y pedir la salvación, invocar su nombre para salvación. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. La historia de aquí de San Lucas 11, ¿verdad? Nos dice el versículo 27 que estaba, mientras Jesús decía estas cosas, lo previo que está diciendo, ¿verdad? Antes a esos versículos, ¿verdad? Anteriormente está hablando del espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Y después, en medio de esa congregación, esa gente que estaba allí, dice que una mujer levantó su voz, una mujer en medio de la multitud levantó su voz y le dijo a Jesús, ¿verdad? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Si no tenemos que saber más bueno, lo que tenemos que saber es que es bienaventurada su madre, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Una dicha, una alegría, ¿verdad? Para María, ¿verdad? Haber sido la mujer que Dios usó para dar a Jesús al mundo. Fue un instrumento de Dios, ¿verdad? Para traer a Jesús a este mundo y que los hombres pudiéramos conocer a Jesucristo, ¿verdad? El mensaje de Jesucristo. Y la respuesta de Jesús es muy directa, es tajante, ¿verdad? No se pone a discutir, no se pone a decir nada al respecto, solamente dice: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, es tan importante pudiera ser aquello, pero dice antes o primero dice: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y quiero que pienses en esa palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados en la Biblia que yo estoy usando, la Reina Valera 1960, es una palabra que encierra o tiene varios sinónimos: dicha, alegría, gozo, ¿verdad? Algunas versiones le traducen esa palabra como felicidad, ¿verdad? Pero esa felicidad no es, o esa dicha, ese gozo, esa alegría, no depende de las circunstancias, depende de algo que ha ocurrido internamente en la persona, ¿verdad? Algo que ha venido a cambiar su vida, algo que ha venido a cambiar su corazón, su mente, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿verdad? Dice: bienaventurados, dichosos, alegres, regocijados, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? De esa bienaventuranza, de esa felicidad que da de conocer al Señor Jesucristo, pero luego dice: oír la palabra de Dios y guardarla. De hecho, una de las cosas que más dicha y gozo debería de traer a la vida de una persona es saber y creer que Dios le ha perdonado sus pecados.
¿Para qué? Para el día que muera, para el día que muramos, ¿verdad? No tengamos que ir a un lugar de castigo, sino a un lugar de regocijo, un lugar donde está la presencia del Señor, un lugar donde no hay dolor, un lugar donde no hay llanto, un lugar donde no hay enfermedad, un lugar libre de bacterias y de virus, ¿verdad? Un lugar donde no habrá más muerte. A esto la Biblia, o a este lugar, la Biblia, que es la palabra de Dios, le llama la vida eterna. Muchas veces, ¿verdad? Gente dice irme al cielo, o unos dicen irme a la gloria. Bueno, Dios le llama en su palabra esto, la vida eterna, un lugar en la presencia del Señor. La vida eterna. Y quizás pudiéramos preguntarte, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo puedo yo tener la vida eterna? ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿Qué es lo que realmente te va a hacer una persona bienaventurada? Una persona dichosa, una persona alegre en esta vida, viviendo con alegría, con felicidad, a pesar de las circunstancias. Es saber que tus pecados han sido perdonados, saber que tienes la vida eterna. Y dice ahí la Biblia, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y de una manera resumida, ¿verdad? De una manera sencilla, quiero esta mañana hablar acerca de cómo tener esa bienaventuranza, cómo tener esa felicidad, ese regocijo de saber que mis pecados han sido perdonados, de saber que tengo la vida eterna. ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿Cómo puedo asegurarme? ¿Cómo puedo tener esa convicción de que tengo la vida eterna? Porque sabes que el temor más grande de las personas o de muchas personas en este momento no es tanto si me voy a enfermar o si voy a pasar esta enfermedad. No es tanto el problema. Muchas personas están pensando, me voy a morir. El temor a la muerte se hace latente, ¿verdad? No sabes, nadie sabe. De hecho, la vida nadie la tiene comprada, pero ante esta situación todo el mundo está pensando, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasará si me muero? Y lo triste de esa situación es que muchos van a morir o estarán muriendo sin alguna ayuda espiritual, sin alguien que les esté hablando de la palabra de Dios, sin alguien que les visite y les diga que necesitan reconciliarse con Dios. Y sabes, querido hermano, que la bienaventuranza de conocer el plan de Dios, la felicidad de conocer el plan de Dios es lo que nos da la vida eterna. El entender la voluntad de Dios es hacer caso a esa palabra de Dios, atesorarla y tenerla como algo precioso en nuestras vidas y confiar en las promesas del Señor, que pase lo que pase, tenemos la vida eterna. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y dije de una manera resumida, explicaré esto para que sepamos o sepas, tú tal vez nunca has escuchado cómo es que puedo tener la vida eterna, cómo es que puedo tener ese contentamiento, ese regocijo, esa alegría, esa felicidad de que pase lo que pase, yo sé que voy al cielo, pase lo que pase, yo sé que un día iré a la presencia del Señor. Primeramente quiero que sepas que es necesario acercarse a Dios, buscar a Dios. Pero buscar al Dios que nos enseña la Biblia, porque muchas personas dicen, sí, creo en Dios, pero creen en un Dios que se inventa, un Dios a su manera, un Dios que hacen con manos, ¿verdad? Y olvidan al Dios creador, al Dios que hizo el cielo, al Dios vivo y verdadero. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Para conocer, para empezar en el conocimiento y tener, ¿verdad? Voy a llamar esa información de cómo tener la vida eterna. Necesitas acercarte a Dios o a buscar a Dios, pero creyendo que le hay. Y me encanta cuando dice que es galardonador de los que le buscan. Y qué galardón más precioso saber que Dios me perdona, que Dios me ha perdonado, me puede perdonar, me quiere perdonar y me quiere dar la vida eterna. Dice, acércate a Dios, pero acércate a Dios creyendo que le hay. Cuando vemos las cosas que en este mundo, ¿verdad? Nos podemos sentar y observar, ¿verdad? El cielo, las estrellas, el sol, la luna, vamos al mar, vemos esa inmensidad, vemos las montañas, la tierra y todo lo que en ella hay. Hay un Dios creador, hay un Dios que lo creó.
Cuando vemos, ¿verdad?, las diferentes caras de las personas, vemos tanta gente, ¿verdad?, de dónde venimos, de dónde salimos. La Biblia dice que Dios creó al hombre. Creó a Adán, creó a Eva, y de ahí nos fuimos reproduciendo, se fueron reproduciendo, y llegamos hasta el día de hoy. Dios creó al hombre. Y Dios, aparte de crear, ¿verdad?, después de que el hombre desobedece las instrucciones de Dios, Dios promete una reconciliación. Dios promete enviar a Jesucristo, ¿verdad?, para reconciliarnos con Él. Y para que el día que muramos podamos ir a su presencia. Pero acércate a Dios creyendo que le hay. Conoce lo que dice, nos enseña en su palabra, busca en su palabra, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan ir a la iglesia, y ahora que la iglesia está cerrada, las congregaciones están cerradas, tú tienes la palabra de Dios, y gracias a Dios que la podemos tener en nuestro idioma. Gracias a Dios por las nuevas tecnologías, la puedes tener en un móvil, la puedes tener en una tablet, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra de Dios. Conoce qué es lo que dice la palabra de Dios, cómo poder tener esa vida eterna. Dice San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice allí la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Yo pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Conoces qué dice Dios? ¿Conoces qué es lo que quiere hacer Dios en tu vida? ¿Conoces el plan de Dios para tu eternidad? ¿Conoces cómo puedes tener esa eternidad en su presencia? Dice la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y San Juan 5, versículo 39, dice ese versículo precioso en la Biblia, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Sagradas Escrituras, o la Biblia como la conocemos, la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que son las que dan testimonio de Jesucristo. Son las que dan el testimonio de cómo podemos tener la vida eterna. Son las que dan el testimonio de cómo podemos ser realmente esos bienaventurados. Cómo podemos ser esos dichosos, esos alegres, que en medio de la adversidad, en medio de la situación, podemos regocijarnos, podemos alegrarnos y podemos confiar en que hay un Dios que tiene en control todas las cosas. Y que hay un Dios que me está esperando, hay un Dios que me ha reconciliado con Él, y que ofrece la salvación, que ofrece un lugar donde no hay dolor, un lugar donde no hay angustia, no hay temor. Lo bueno es que estoy en virtual, ¿verdad? Estuviera tosiendo donde hay mucha gente, todo el mundo se espantaría ahora, ¿verdad? Es mi garganta por sequedad, nada más. Dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acércate a Dios creyendo que le hay. Conoce al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A través de las Escrituras, escudriña, y en ella te vas a encontrar con impresionantes verdades. Dice la Biblia que la suma de toda su palabra es verdad. Te vas a encontrar con verdades que te van a enseñar cómo poder tener esa vida eterna. Y una vez que las escuches o que las escudriñes, tienes que tomar, o deberías de tomar, una decisión. Hace muchos años, hace ya casi 20 años, yo escuché estas verdades. Yo creí estas verdades. Tomé decisión por estas verdades. Y puedo darte como testimonio que a partir de esa fecha, mi alma, mi vida ha sido diferente. Es diferente
Y a pesar de adversidades que ha habido a lo largo de estos 20 años, pero siempre he mantenido mi esperanza, mi confianza en que Dios tiene control de todas las cosas y que pase lo que pase, Él me promete vida eterna. Va uno leyendo estas verdades y debemos de tomar una decisión. La vida eterna es un asunto de fe, es un asunto donde Dios ya hizo su obra. Pero también se requiere, después de escuchar, tomar decisiones. Porque sabes que la misma Biblia nos enseña que después de la muerte física o la muerte primera, como le llama también la Biblia, nos enfrentaremos a un juicio. Y en ese juicio se va a determinar si tendrás vida eterna o si tienes vida eterna, la cual es desde antes que mueras, o si pasarás a una eternidad pero muerte. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De todos los libros sagrados de las diferentes religiones, he leído algunos de ellos, he buscado algunas, a ver si encuentro, como dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y ninguno de ellos dice que es la palabra de Dios. Son libros de sus profetas, y la Biblia es enfática, dice ser la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no encuentro reencarnación. En la palabra de Dios no encuentro que después de que yo muera voy a tener la oportunidad de venir con otro cuerpo. No lo encuentro. Pero sí encuentro que dice la Biblia que mueran los hombres una sola vez, hombres y mujeres, ¿verdad? Y después de esto el juicio. ¿Qué se determinará en ese juicio para ti? ¿Vida eterna o muerte eterna? Seguimos leyendo la Biblia y vamos a encontrarnos una verdad más. Una verdad que en este mundo, ¿verdad? Donde todo es relativo, donde todo es de acuerdo a como me conviene, de acuerdo, no nos gusta escuchar palabras como lo que voy a decir lo siguiente. Algo que la Biblia nos enseña es que todos los seres humanos, independientemente del país donde vivan, del color, del sexo, ¿verdad? Todos los seres humanos somos pecadores. Y ahí es donde entra muchas veces la gente diciendo, yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado a nadie, yo no he hecho tal cual cosa, y nos comparamos, ¿verdad? Yo no he sido un terrorista, y muchas cosas pudiéramos decir, ¿verdad? Que yo no he hecho. Pero sabes que el asunto de ser pecadores o el pecado no es lo que yo pienso que hago o cómo lo estoy haciendo yo, sino qué es lo que dice la Biblia. Una definición de pecado, ¿verdad? En la Biblia podemos encontrarlo así, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley divina. Entonces todos somos pecadores. Y dice la Biblia, Eclesiastés 7, versículo 20, en el Antiguo Testamento, doy tiempo para que vayan a Eclesiastés 7, versículo 20. Está Salmos, luego Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7. Y escuche, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Que haga el bien y nunca peque. El único que cumplió ese requisito, que nunca pecó, que hizo el bien y nunca pecó, es Jesucristo. A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres, mujeres en la Biblia, ¿verdad?, que hicieron cosas buenas. Pero siempre vamos a encontrar que Dios muestra cosas que hicieron, pero también muestra su pecado. Porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, ¿verdad?, nos dice en capítulo 3, Romanos capítulo 3,
Versículos 10 dice como está escrito, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. También hay un versículo en la Biblia que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es la infracción de la ley de Dios, de lo que Dios nos enseña, de las cosas que Dios quiere que vivamos bajo su enseñanza. Ahora entrarán muchos, ya no estamos bajo la ley. La ley de Dios la podemos resumir, o mismo Jesús, ¿verdad?, la resume en 2 versículos en el Nuevo Testamento. San Marcos capítulo 12, por favor. San Marcos capítulo 12. Escuche San Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. Los leeré y escuche estos versículos. Dice la Biblia: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si tú te preguntas, ¿he infringido la ley de Dios? ¿He quebrantado la ley de Dios? ¿He quebrantado los mandamientos de Dios? Solo responde a estas preguntas. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios como dice la Biblia? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hace un tiempo hablaba con una persona y le dije, es que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, es lo que la Biblia nos enseña. Y me dijo, ¿y por qué lo tengo que amar a Él? Yo amo, por encima de todo están mis hijos. La verdad es que eso es alguien que no conoce la Biblia o alguien que pone por encima de Dios otras cosas. Debemos de amar a los hijos, debo de amar a mi esposa, ¿verdad? Pero encima de todo ello debe estar una relación con Dios. Amar a Dios amar a Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el principal mandamiento. Si tú te analizas en ese sentido, tal vez tú tienes un Dios. Ese Dios puede decir, ¿cómo que tengo un Dios? Sí, voy a detallarlo de esta manera. Para unos el Dios es su trabajo. Y con el buen sentido de lo que voy a decir, para unos su Dios o el Dios, ¿verdad? O Dios nada más está en unas paredes, 4 paredes, ¿verdad? Donde vamos al domingo, va a ser domingo, y ese es Dios. La verdad es que Dios está encima, está arriba de todo esto. Mi Dios son mis bienes materiales. Mi Dios es el dinero, mi Dios, pudieran decir, no es que sea mío, o su Dios es el dinero, las cosas materiales, el deporte, algunas cosas, los hobbies, ¿verdad? Que tanto tienen, o los animales, ¿verdad? Hay gente que ama tanto los animales, ¿verdad? Que tienen ese amor hacia esos objetos, esas cosas, ¿verdad? O aún pueden ser vivos, ¿verdad? Pero nuestro amor debe de ser a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tú has quebrantado esto, tú has quebrantado parte de la ley divina. La segunda cosa es cuando dice el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay otro mandamiento, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuidar de tu prójimo. Bendecir a tu prójimo. Hacer algo por tu prójimo. Perdonar a tu prójimo. No estar envidiando, no estar codiciando, no estar haciendo daño al prójimo. La verdad es que en esta época de confinamiento nos damos cuenta, o te vas a dar cuenta cuánto la gente ama a su prójimo. Sabemos la razón por la cual el gobierno ha tomado esa decisión.
es por el cuidado de la salud de todas las personas, ¿verdad? Pero hay personas que son irresponsables y no hacen caso y andan fuera, ¿verdad? Cuando no deberían andar fuera. Hay personas que sí tienen que ir al trabajo y todo, pero las que andan fuera solamente de paseo, ¿verdad? Andan de vagos en la calle y no tienen que andar en la calle. Eso es una falta de amor al prójimo. El amor al prójimo. El amor al prójimo tiene que ver cuando suplimos las necesidades de otros, podemos ayudar, podemos orar los unos por los otros, dije perdonándonos los unos a los otros, ¿verdad? El amor al prójimo. Si tú te analizas a la luz de la Biblia y tú dices, no, Dios no está como primero para mí, no amo al prójimo, tú has quebrantado la ley divina. Y eso nos hace, o eso es pecado, porque estamos infringiendo la ley de Dios. Los dos, de una manera resumida, lo que dijo Jesús, ahí se resume, ¿verdad? Toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Una segunda verdad que te vas a encontrar en la Biblia cuando decidas escudriñar, quieras buscar, te acerques a Dios creyendo que le hay, o estás escuchando, ¿verdad? Vas a llegar a una verdad que dice la Biblia que el pecado nos separa y nos separa eternamente de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, después de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Desobedecieron a Dios. Vino Dios y los buscó en el huerto y los dos se escondieron porque tuvieron miedo, tuvieron temor, se sentían desnudos delante de Dios y Dios habló con ellos, ¿verdad? Y sabes que la condición del ser humano que vive en pecado, que no ama a Dios, que no ama a su prójimo, que infringe la palabra de Dios, infringe la ley de Dios, es esconderse de Dios. Y la forma más fácil de esconderse de Dios es negar que Dios exista. Es decir, declararme que no creo en Dios, declararme que soy ateo, porque quiere uno vivir, o las personas quieren vivir de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos dicen que así se puede vivir. Y dice la Biblia en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Querido hermano, la Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado, es decir, la infracción de la ley de Dios, de lo que ya dije, de esa ley resumida, ¿verdad? De esos mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu prójimo. La infracción o el quebrantar esos pecados nos separa eternamente de Dios. Nos separa aquí en esa tierra de que no queremos saber de Dios, no queremos oír de Dios, hacemos a un lado la palabra de Dios. No quiero que Dios me corrija o que Dios me corrija, ¿verdad? Porque yo he negado a Dios, la gente niega a Dios. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Destituidos, no merecemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado no nos permite tener la vida eterna. La Biblia también da una lista de pecados a los cuales les llama obras de la carne. Porque muchas veces nosotros pensamos o determinamos qué es pecado y qué no es pecado. Gálatas capítulo 5, escuche Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Querido hermano, el pecado no lo debemos de ver de una manera
tan a la ligera. El pecado separa y separa eternamente de Dios. De hecho, entró la muerte, entró el dolor, entró la enfermedad como consecuencia del pecado, de desobediencia a Dios allá en el Edén. Ahora también la Biblia nos dice, Apocalipsis 21, versículo 8, uno de los versículos el libro final de la Biblia, ¿verdad? De lo que tenemos como la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes que deberíamos de tener temor a Dios, temor de Dios? Deberíamos de escuchar lo que dice Dios en su palabra y obedecer lo que dice su palabra, creer lo que dice su palabra, porque lo más triste después de la muerte física es que si nosotros no nos reconciliamos con Dios, no buscamos a Dios, no creímos en su mensaje, pasaremos a la eternidad, pero en lugar de vida eterna, a muerte eterna. Pero sabes que esto no queda allí. Seguirás leyendo, puedes seguir escuchando, y en la Biblia te vas a encontrar también que a pesar de nuestros pecados, o a pesar del pecado que hemos cometido, Dios nos ama. Dios te ama a pesar de que eres pecador, igual yo soy pecador, Dios nos ama. Dice un versículo en la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado nos separa de Dios, mas sin embargo Dios te ama. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados, no importa la condición que vivas, Dios te ama. Dice otro versículo en la Biblia, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El profeta Jeremías hablando al pueblo de Israel, y Dios diciéndole, dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y querido hermano, esa prolongación de la misericordia de Dios, esa extensión de la misericordia de Dios, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El que no conociendo pecado, no siendo pecador, vino y fue a una cruz para cargar con tus pecados, con mis pecados y con los pecados de todos aquellos que en cualquier época del mundo, en cualquier circunstancia, se arrepientan y clamen a Él. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra verdad que te vas a encontrar en la Biblia, y al escudriñar la palabra de Dios, a leer lo que dice la palabra de Dios, si te acercas a Dios creyendo que le hay, empiezas a buscar a Dios en su palabra, escudriña su palabra. Otra verdad que vas a encontrar es que de las tres cosas que he mencionado, tú tienes que tomar una decisión. Deberías de tomar una decisión. Te conviene tomar una decisión. Dice la Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Y cuál es esa decisión? Es una decisión de seguir a Cristo. Una decisión de entregar tu vida a Cristo. Depositar la confianza para la salvación de tu alma en Jesucristo.
Hechos 3, versículo 19, dice ahí la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos. Un arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, un cambio de forma de vivir, un cambio si has vivido, ¿verdad? Sin tener en cuenta a Dios, sin amar a Dios, sin considerar a Dios en tu vida, debes de arrepentirte de ello. Si has vivido odiando a tu prójimo, si has vivido blasfemando el nombre de Dios, si has vivido despreciando a tu prójimo, un arrepentimiento. Dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Y muchas veces gente dice, para sanar, tener una sanidad física. No. La salvación de tu alma está por encima, es superior a cualquier sanidad física en este momento. Es algo eterno, algo que tiene que ver con la eternidad. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y añade, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La verdad es que el mundo, ¿verdad? O las personas que viven sin Jesucristo, que viven haciendo a un lado a Dios en este tiempo, ¿verdad? De enfermedad, en ese tiempo de incertidumbre, en ese tiempo de miedo, de terror, o de las cosas que estamos viendo, de las cosas que están ocurriendo. La gente muchas veces va a buscar a Dios y decir, sí, que venga Dios y que haga Dios, pero que me sane. La verdad es que una sanidad física, una sanidad de nuestro cuerpo físico es bueno, es importante. Pero ¿de qué serviría ser sanado de una enfermedad y pasar la eternidad en el infierno? Pasar la eternidad en la muerte segunda. Pasar la eternidad en un lugar que lo más terrible que tiene allí es que allí no está Dios. Un lugar sin la presencia del Señor. Pero dice la Biblia, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y un tiempo de refrigerio de conocer al Señor, saber que tiene la vida eterna, es que a pesar de la adversidad puedo sonreír. A pesar de la adversidad puedo seguir confiando en Dios. A pesar de la situación que esté como esté, sé que mi socorro viene de lo alto. Sé que Dios sigue teniendo cuidado de sus hijos. ¡Qué felicidad! Y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, cuando ese cuerpo, ¿verdad?, corruptible, ese cuerpo, ¿verdad?, que envejece, ese cuerpo que se cansa, un día irá a la presencia del Señor y allí tendrá vida eterna. ¡Qué precioso tiempo de refrigerio! Tienes que tomar una decisión por Cristo. Tienes que tomar la decisión de arrepentirte. Oír lo que has escuchado, ¿verdad? Que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, que Dios te ama, y tomar una decisión, la decisión de seguir a Jesucristo, sus enseñanzas, caminar con Él, vivir por Él. Dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13, unos versículos que están allí en la Biblia. ¿Qué decisión tomar? Romanos 10, versículos 8 al 13. Nos dice la palabra de Dios más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si has oído, o si escudriñas y lees en la Biblia, y encuentras la situación tuya delante de Dios, somos pecadores.
El pecado te separa de Dios, pero Dios te ama. Y proveyó el camino, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Proveyó el camino. Jesucristo es el camino. La Biblia nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento y que vengan al conocimiento de la verdad. Tienes que tomar una decisión. Ante esa verdad, ante esas verdades tienes que tomar o deberías de tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que debes de tomar? Arrepentirte. Arrepentirte de haber hecho a un lado a Dios de tu vida. Arrepentirte de no amar a Dios. Arrepentirte de no seguir lo que Él nos enseña en su palabra. Arrepentirte de no amar a tu prójimo. Arrepentirte de no perdonar. Arrepentirte de criticar. Arrepentirte de codiciar. Arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. Y una vez, y sabes, déjame decirte que el arrepentimiento va a doler. El arrepentimiento es el quebrantamiento de mi forma de pensar. ¿Sabes qué es también el quebrantamiento de que muchas veces nos consideramos dioses? De hecho, este asunto del COVID nos enseña, nos viene a enseñar que no tenemos todo bajo control como algunas veces hemos soñado. Y necesitamos arrepentirnos de ello. Necesitamos arrepentirnos de haber ofendido a la persona, de haber ofendido a Dios. Un arrepentimiento. Una conversión genuina, una conversión al Señor Jesucristo. Una conversión a lo que Él dice, ¿verdad? Una conversión a querer vivir, anhelar vivir como Él nos enseña en su bendita palabra. Un arrepentimiento. Y después dice ahí Romanos 10:9, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con tu boca después de haber escuchado, después de leer. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Es tu Señor. Y luego dice la Biblia, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. No está crucificado. No quedó en la tumba. Resucitó. Y dice, serás salvo. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Alguna vez tú has dicho, le has pedido a Dios cosas? Y de hecho estoy consciente que Dios en su misericordia muchas veces contesta peticiones de las personas, aun personas que no han invocado el nombre del Señor para salvación. Pero es necesario para ser salvo. Después de escuchar las verdades que mencioné, somos pecadores, Dios te ama, pero somos pecadores, el pecado nos separa de Dios, Dios te ama. Es necesario invocar el nombre del Señor para salvación. En el libro de Hechos se nos narra una historia. Estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Silas, y estaban en una cárcel. Y de repente, dice la Biblia, vino un terremoto, un temblor, ¿verdad? De manera que las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero que estaba allí, ¿verdad? Atemorizado, pensando, ¿verdad? Se me han escapado los presos. Y Pablo y Silas estaban al fondo cantando, alabando al Señor. Y cuando el carcelero estaba por quitarse la vida, Pablo les dice, ¿verdad? Estoy parafraseando la historia, dice, aquí estamos todos. Y el hombre pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Nuestra vida aquí es pasajera. 70, 80 años, dice la Biblia. Ahora hay gente, podemos encontrar gente que está viven más años, ¿verdad? Pero tal vez Dios dando tiempo que se arrepientan, tiempo de que vengan a Él. Dice la Biblia en Santiago 4, versículo 4, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
¿Cómo tener esa bienaventuranza? ¿Cómo tener esa dicha, esa alegría, ese gozo, aún en medio de la adversidad? Sabes que esa dicha la puedes tener si vienes a Cristo. Si depositas tu confianza para la salvación de tu alma en Jesucristo. La Biblia dice de la manera que está escrito para los hombres que mueren una sola vez y después de este juicio. La Biblia nos enseña en Génesis, ¿verdad?, que cuando una persona muere se separa su alma. El cuerpo va a la tierra, pero el alma, hay dos lugares posibles donde va. Cielo, como muchas veces dicen, o un lugar de vida eterna, infierno, o un lugar de muerte eterna. ¿Cómo poder tener eso? La vida eterna. Porque la muerte eterna, esa la tenemos ya. De hecho, es lo que tenemos todo por lógica. Por nuestro pecado tenemos eso, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. ¿Cómo escapar de esa muerte eterna, de esa ira de Dios, a vida eterna? Acércate a Dios, creyendo que le hay. Si quieres hacerlo, escudriña, busca en su palabra. Ellas hablan de Jesucristo y dan testimonio de Él. Has escuchado de una manera resumida cosas que te he dicho, ¿verdad? Nos dice la Biblia que somos pecadores. Que el pecado nos separa de Dios. Nos condena eternamente al infierno. Pero Dios te ama. Dios te ama y ha provisto el medio para que puedas tener la vida eterna. Y ese medio es Jesucristo. Dice Jesucristo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios anhela, Dios quiere que vengas a Él. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:3, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, hablando de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, en rescate por tu alma, en rescate por mi alma, en rescate por el alma de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo y de lo cual nos da testimonio la bendita palabra de Dios. Ante el oído deberías, o dije, tienes, o es bueno tomar una decisión. Y la decisión es, invoca el nombre del Señor para salvación. Para experimentar lo que nos dice ahí en San Lucas 11, los versículos que hemos leído, para experimentar cuando dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La verdadera bienaventuranza es oír la palabra de Dios y guardarla. Lo que implica obedecerla y atesorarla como algo muy valioso. Y la primera obediencia a Dios, después de oír el Evangelio, después de leer la Biblia y encontrar esas verdades, es invocar el nombre del Señor Jesucristo para salvación del alma. Es creer en lo que hizo Jesucristo para redimirme, para salvarme. Es creer que a través de su obra preciosa y por su gracia yo puedo tener la vida eterna. No porque sea bueno, no porque me lo merezca, sino porque hay alguien que pagó el precio para que yo pudiera tener esa vida eterna. Y ese es Jesucristo. Hoy es 4 de abril del 2020. 5 de abril del 2020, domingo 5 de abril. Y se recuerda este domingo, ¿verdad? En esta semana que viene, la fiesta de la Pascua judía. Y la Biblia nos enseña que antes de que fuera esa semana de la Pascua, esa fiesta de Pascua que es del año donde Jesucristo fue crucificado, el domingo
Jesucristo entró a Jerusalén. Y ese domingo, cuando él va entrando a la ciudad, la gente al oír de él, algunos de sus discípulos y toda la gente que estaba ahí alrededor, fueron y traían ramas de palmas. Y empezaron a alabar, a ovacionar. Ellos ovacionaban a Jesucristo, la entrada de Jesucristo. Estaban ovacionando y decían, entre las cosas que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La mayoría de estas personas deseaban la libertad de Israel, pues estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Era lo que ellos buscaban. Es lo que ellos querían. Pero la libertad que ofrecía o que ofrece Jesucristo es una libertad por encima de cualquier yugo de gobierno, o por encima o superior al yugo que tenían ellos, ¿verdad? Es una libertad de las garras del pecado. Es una libertad de no ir al infierno. Es una libertad de las consecuencias del pecado. ¿Sabes que en estos días muchas personas claman por sanidad a Dios? Claman porque Dios libere este asunto. Muchos. Y se parecen quizás a esos hombres, ¿verdad? Y mujeres que estaban allí ovacionando la entrada de Jesucristo con palmas, ¿verdad? Con ramas de palmas. De ahí viene la tradición del llamado Domingo de Ramos. Un día ovacionando al Señor y el resto del año viviendo totalmente infringiendo la palabra de Dios. Viviendo en pecado. ¿Sabes que eso puede cambiar si tú tomas una decisión de seguir a Cristo? De vivir para Cristo. Y no ser una persona religiosa que solo un día, o solo por necesidad, clama a Dios. Quisiera esta mañana invitarte, donde quiera que estés, si eres miembro de nuestra iglesia local aquí y todavía no tienes esta convicción de salvación, o donde quiera que nos visites, quisiera que medites o invitarte a meditar. ¿Crees en Dios? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Dudando o creyendo que le hay? La Biblia nos enseña que es necesario acercarse a Dios o buscar a Dios creyendo que le hay. ¿Ves la Biblia como un libro obsoleto, un libro pasado de moda, un libro antiguo, un libro para gente religiosa? Cuando Jesucristo dice escudriñar las Escrituras. Y cuando oyes este mensaje, las cosas que yo he dicho, ¿cómo lo tomas? ¿Como algo a la ligera o te pones a meditar en esas 4 verdades que he dicho? Que están en la palabra de Dios. Todos los seres humanos somos pecadores. Pecado es quebrantar la ley divina, la cual dije se resume en 2 versículos o en 2 frases. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera de las 2 que estés infringiendo, estás quebrantando la ley divina. Después debes de tener presente que el pecado separa o nos separa eternamente de Dios. Y lo más precioso o algo bien precioso es que a pesar de nuestros pecados, a pesar de tu pecado, Dios te ama. Dios te ama y quiere darte vida eterna. Dios quiere reconciliarte con Él, o que te reconcilies con Él. Te da vida eterna. Y tienes o deberías de tomar una decisión. Arrepentirte e invocar el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Porque la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Y es entonces que podemos experimentar esa verdadera bienaventuranza, la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad, saber que tenemos la vida eterna. Te voy a invitar a orar allí en tu lugar. Si tú nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados, nunca has invocado el nombre del Señor para su salvación, me gustaría invitarte a hacerlo, con previo conocimiento a lo que he dicho. Somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Dios te ama y deberías de tomar la decisión de invitarle a tu vida. Padre nuestro, querido Dios, que estás en el cielo, yo te ruego por los que escuchan este mensaje, sea de nuestra iglesia local o del lugar que sea, yo te ruego que abras su corazón, que hables a sus vidas. Y si quieres repetir conmigo esta oración y decirle a Dios, Dios, este día reconozco ante ti que soy pecador, que muchas veces te he ofendido a ti, he ofendido a mi prójimo. Te pido que me perdones. Creo en tu palabra, creo que existes, creo en el legado que nos dejas a través de Jesucristo. Y quiero pedirte que perdones mis pecados. Acepto tu amor, sabiendo que por amor a mí hiciste lo que hiciste con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quiero decirte, Dios, que abro mi corazón pidiendo que Jesucristo venga a mi corazón, que el Espíritu Santo venga a mi corazón. Viva en Él, para el día que yo muera, mi alma vaya a tu presencia. Y en esta tierra, Dios, enséñame a través de tu palabra a conocerte más y más, para agradarte y tener una vida plena, una vida bienaventurada. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si tú has hecho una decisión por Cristo y quisieras hacérnoslo saber, escríbenos aquí a la dirección de la iglesia y quisieras saber más de la palabra de Dios, estamos en la mejor disposición para poderte ayudar en tu crecimiento espiritual. Estamos en la mejor decisión o en la mejor disposición de ser tu iglesia local si vives aquí cerca del área y poderte ayudar a conocer más de Dios.